Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Luisa Calderón. Yo soy ingeniera física y les voy a estar acompañando esta tarde en esta capacitación de protección radiológica. Listo. No sé si alguno está enterado de que si algún otro compañero vaya a ingresar para que me informe, si no, damos por iniciada nuestra capacitación. Dale, Luisa, inicia. Listo, dale. Gracias. Bueno. Esta partecita de aquí es un poquito tediosa porque vamos a hablar de la física de las radiaciones. Ahí están viendo mi presentación. Sí, te escuchamos un poquito bajo. Espérate, yo me acerco un poquito. De pronto ahí me escuchan un poquito mejor. Sí, mejor. Listo. Entonces vamos a hablar de toda esa parte física o todo ese proceso de qué es la radiación ionizante, cómo se produce la radiación ionizante, ¿cierto? Entonces, debemos tener claro que las radiaciones ionizantes se pueden percibir o se pueden distinguir de diferentes formas. Pueden ser o como unas partículas o como ondas electromagnéticas. ¿Sí? Entonces, hay que diferenciar dos formas de radiación ionizante y es una que es eh, natural y otra, como ustedes la conocen muy bien en la parte médica, una radiación artificial. Entonces, ¿cómo se da esa radiación ionizante? ¿Cómo, cómo surge esa radiación ionizante en la naturaleza? En este primer caso vamos a hablar de cómo es la radiación natural. Entonces, en la naturaleza, ustedes saben que todo está conformado por algo que se llama átomos. Todos nosotros, átomos de carbono, de hidrógeno, ustedes en el colegio vieron algo que se llama la tabla periódica y ustedes vieron que ahí hay como Luisa, te ciento y escuchamos punta. bastante bajo. Mm, Ahí me escuchan mejor. Espera, es que, aló, ¿me escuchan bien? Ahora sí. Es que no sé por qué se está escuchando bajo. ¿Me escuchan ahí mejor? Sí. Sí, Listo. Entonces, como les iba contando, nosotros en la naturaleza tenemos una cantidad muy amplia de átomos que están conformados, todo lo que nosotros visualizamos, todo lo que nosotros vemos, nosotros mismos estamos conformados por átomos. Y pasa algo muy significativo. Lo que pasa es que ustedes saben que un átomo está en el núcleo, está compuesto por protones y neutrones, ¿sí? Entonces, y alrededor de ellos están oscilando unos electrones. ¿Qué pasa con la radiación natural? ¿Qué pasa cuando un átomo es radiactivo? Un átomo es radiactivo cuando en su interior, en ese núcleo, se encuentran muchos protones o muchos neutrones. Entonces, cuando hay demasiados, él se empieza a sentir inestable. Él empieza a tener una inestabilidad y entonces él quiere llegar a una estabilidad. Él dice, no, no puedo estar tan inestable, tengo que hacer un proceso para el cual yo sea estable como otros átomos en la naturaleza que son estables. Entonces, él hace algo que se llama decaimiento radioactivo y lo que produce ese decaimiento radioactivo es generar radiación. Él llega, ese núcleo atómico que está inestable, porque tiene mucha cantidad de protones o neutrones, lo que genera es que libera un protón o un neutrón para el poder tener menos y llegar a esa estabilidad. Y en ese proceso, como en el núcleo se ligan esas partículas con una energía muy alta, al momento de soltarse para poder llegar a esa estabilidad, lo que genera esa expulsión de ese, de ese protón o ese neutrón es que va a generar una radiación. Ahí hablamos de radiación natural. Nosotros hay algo, a ver, por aquí lo vemos, adelanto un momentico, por acá.
Hay algo que nosotros no tenemos en cuenta y es que nosotros siempre, todo el tiempo, constantemente estamos expuestos a radiación ionizante. No solo cuando nosotros nos exponemos en nuestro trabajo porque estamos trabajando equipos que emiten radiación, sino que en todo momento, en todo lugar, estamos expuestos a radiación ionizante. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho, que todo en el planeta está conformado de átomos, ¿sí? Y muchos de esos átomos por los que está conformados nuestra alimentación o los materiales que vemos a nuestro alrededor, en un porcentaje muy pequeño puede que haya elementos que sean radiactivos, que no estén estables y que quieren llegar a esa estabilidad. Entonces, como quieren llegar a esa estabilidad, hacen un proceso y por ese proceso que hacen para llegar a ser estables generan radiación. Unos ejemplos, por ejemplo, no sé si ustedes sabían que los bananos, el banano en su conformación tiene un isótopo radioactivo que se llama el potasio 40. Entonces, y Luisa, no muchas, estamos viendo las diapositivas, no sé si estás presentando algo. sí, sí, yo las espero dejar de compartir. Qué pena, yo pensé que estaban ahí toda una pantalla, compartir, compartir. No sé si ahora sí las ven, si yo las paso puedan observar, me informan. Aquí las paso y me las deja presentar, pues si las pueden Sí, observar. sí, sí. Ah, disculpen, es que yo pensé que me estaban observando. Imagino que estaban muy perdidos entonces con lo que les estaba diciendo. Listo, entonces me adelanté aquí para mostrarles inicialmente que todo lo que la mayoría de objetos y alimentos y cosas que nos rodean, algunas de ellas emiten radiación ionizante. Y les estaba dando un ejemplo del caso del banano, que entre su conformación, entre él, tiene un isótopo que se llama el potasio 40, que es un isótopo radioactivo. No sé si algunos de ustedes sepan qué es un isótopo. A ver, yo les muestro aquí qué es un isótopo. Ya habíamos hablado de los elementos, que todo el mundo conoce que los elementos está compuesto todo lo que nosotros nos rodea y nosotros mismos. Entonces, sabíamos que los átomos están en su núcleo conformados por protones y neutrones y alrededor de ellos están formados por electrones, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo diferencio qué átomo es cuál? En su núcleo, la cantidad de protones que tiene en su núcleo, esas bolitas que ustedes ven aquí, vamos a decir que son los protones y los neutrones, la cantidad de protones en su núcleo es como la huella dactilar de cada elemento. Es decir, por ejemplo, yo aquí tengo el ejemplo del carbono. ¿Sí me están viendo aquí el carbono? En su núcleo tiene 6 protones. O sea que la característica por lo cual él es carbono es porque en su interior tiene 6 protones. Si yo fuera a hablar del helio o del el hidrógeno, que son otros elementos, a ellos los caracteriza el hidrógeno, por ejemplo, tiene un solo protón y, por ejemplo, el helio tiene 2 protones. Entonces, yo como diferencio de un átomo y otro es por la cantidad de protones que tenga su núcleo. Entonces, teniendo esto claro, aquí ustedes ven diferentes tipos de carbono. Estos diferentes tipos de carbono se llaman isótopos. ¿Qué es un isótopo? Un isótopo es un elemento que en su interior tiene la misma cantidad de protones, por eso es carbono. Recuerden que es como su huella dactilar, número de protones es como lo que le da la identidad a ese elemento. Y el número de neutrones que también se encuentran en su núcleo es la diferencia entre ellos es lo que hacen hacer a los isótopos, ¿sí? Entonces, ¿por qué les hablo de isótopos? Porque existen, como ya les había dicho, que hay algunos elementos que son radioactivos y otros elementos que no son radioactivos. Por ejemplo, también existe algunos elementos que sus isótopos son radioactivos y otros que no. Es en un ejemplo el carbono. El carbono
eh, por ejemplo, el carbono 12 y el carbono 13 no son isótopos radioactivos, o sea, ellos no son radioactivos, pero su hermano, el isótopo carbono 14, sí es un elemento radioactivo. ¿Y por qué? Porque ya les había dicho antes que llegó un momento en que ellos en su núcleo tienen tantos, en este caso protones, o tantos neutrones que ellos empiezan a sentir, pues su conformación empieza a sentirse inestable. ¿Y ellos qué quieren hacer? Quieren llegar a su inestabilidad. En este caso, ¿qué es lo que diferencia el carbono 13 al carbono 14? Miren que en su núcleo tienen seis protones, pues porque es carbono, ¿cierto? Pero mira que ¿qué difieren entre ellos dos? En su número de neutrones. Uno tiene 7 y otro tiene 8. Solo los diferencia un neutrón, pero ese solo neutrón que los diferencia hace que uno sea radioactivo y el otro no sea radioactivo. Ya ese protón que tiene, ese neutrón que tiene de más, ya hace que él sea un isótopo radioactivo, ¿sí? Ahí estamos hablando, es de radiación natural. ¿Qué pasa naturalmente? Porque siempre estamos expuestos a radiación ionizante, porque hay elementos en la naturaleza que son radioactivos y también, por ejemplo, en explosiones de las supernovas de estrellas, ahí se mete una cantidad grandísima de energía y nos está llegando constantemente. Y de ahí también hay otra parte de radiación ionizante que nos llega a nosotros. Entonces hay que tener muy claro esas dos formas. Esta es la radiación natural. Siempre vamos a estar, es algo natural. Lo que nosotros vemos en los hospitales, que vamos a ver más adelante, es radiación artificial, algo que nosotros creamos, no es algo, un proceso natural. Entonces, para que tengan como esa diferencia, que en este momento estamos mirando que es radiación ionizante natural, y ahorita va más adelante algo que nos interesa, porque es lo que con nosotros trabajamos, que es la radiación artificial. Quería mostrarles aquí, me avisan si ven la simulación, ya les voy a mostrar si de pronto sí pueden ver la simulación para que veamos un poquito más de esta radiación natural y ya seguimos con lo otro. Espérame. Me avisan si ven aquí la pantalla de una simulación. De pronto no la ven. Sí, sí lo vemos. Listo. Entonces lo que yo les decía, vamos a simular el más fácil, que es hidrógeno, porque solamente tiene un protón y así nos queda como más fácil. Entonces vamos a colocar un protón. Entonces mira, él ya dice que es hidrógeno. Aquí le hago para que vean que si le coloco 2 ya no es hidrógeno, sino es helio. Y si yo sigo colocando, dependiendo de la cantidad que yo tenga de protones, va a ser el elemento, ¿sí? Entonces, para que esté neutro, para igualar cargas, le voy a colocar un electrón, ¿sí? Para que no esté cargado. Y recuerden que la cantidad de neutrones que yo coloque es lo que me va a diferenciar los isótopos. O sea, va a ser el mismo hidrógeno, pero va a ser como su hermano. Y a eso es lo que le llamamos isótopos, el mismo hidrógeno, pero la diferencia es la cantidad de neutrones. Entonces, si yo le coloco aquí un neutrón, este ya va a ser otro isótopo y tiene como nombre pues hidrógeno, pero también se le conoce como deuterio, ¿sí? Y si yo le coloco otro neutrón, él va a ser tritio. Espérate que aquí no le coloqué si está estable o no está estable. Ahora sí, mira que se me está empezando a oscilar. ¿Qué me quiere decir? Que está inestable. O sea que ese isótopo, ¿cómo es? Es un isótopo radioactivo. Pero si yo se lo quito, miren que ya es estable. Entonces, eso es a lo que quiero llegar. Puede ser el mismo elemento, pero le varía su isótopo y ya es un elemento radioactivo. Mira que el hidrógeno normal, el que es sin neutrones, también es estable. Y ya su hermano, que tiene eh, neutrones, dos neutrones, ya es un átomo inestable, un átomo radioactivo. Y así podemos hacer una simulación, pero pues aquí nos quedamos todo el día. También esa inestabilidad va a venir dada por una cantidad enorme de protones, o sea, unos elementos que tienen un altísimo número de protones, como en ese núcleo ya hay tantos protones, por el número de protones también empiezan a ser elementos radioactivos. En el caso del uranio,
del polonio, pero como eso es un número grandísimo, aquí me quedaría yo toda la noche colocando peloticas para que ustedes vieran que también es inestable por el número de protones algunos ciertos elementos que se utilizan para también otras finalidades. No sé si alguno esté en medicina nuclear, otras actividades que utilizan material radioactivo, que es muy diferente a las fuentes de radiación que nosotros utilizamos en radiodiagnóstico. ¿Sí? Entonces, esta es como la física que hay dentro de ellos. Ellos en su, en su conformación se sienten estables y emiten, para poder ser estables, emiten una partícula de ellos, se liberan digamos que se liberan así como hablando así vulgarmente, se liberan de ellos porque quieren llegar a esa estabilidad y en ese desligamiento de esa partícula que se llama decaimiento radioactivo va a generar mucha energía. Entonces ahí es donde llega la radiación ionizante. Listo. Entonces volvamos a nuestra presentación. Listo. Bueno, a ver. Listo, entonces existen diferentes tipos de semidesintegración. No vamos a entrar en detalle con ellos, pero aquí hay radiación gamma, que es en forma de onda electromagnética, que otra forma de onda electromagnética que es radiación ionizante son los rayos X, que ahorita lo vamos a mirar. Las partículas alfa, las partículas beta y las partículas beta más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el átomo está inestable, como lo veíamos ahorita, él lo que va a hacer es que se va a desintegrar para llegar a ser más estable y dependiendo del átomo que se desintegre, va a generar esas partículas. Una partícula alfa, que quiere decir que son dos protones y dos neutrones, o sea, cuando son partículas muy grandes, que yo les decía ahorita que hay elementos con un número de protones muy alto, que aún así quiten un protón, siguen siendo inestables porque todavía tienen mucha cantidad de protones en su núcleo. Entonces liberan estas partículas que son pesadas, estas partículas alfa, para llegar más rápido a esa estabilidad. También beta menos y partículas beta más y radiación. Se genera una cantidad de energía muy alta que es la radiación gamma en forma de onda electromagnética. Listos. Entonces, ¿cómo podemos definir la radiación? La radiación, ya después de lo que hemos dicho, puede ser definida como la propagación de la energía a través de la materia o el espacio, que puede ser en forma de ondas electromagnéticas o partículas de alta energía. Listo. Entonces, algo que caracteriza mucho a la radiación es el poder de penetración con el medio. Esa interacción que tiene esa radiación, ya sea en partículas o en ondas, en el caso de los rayos X, cómo interactúa ella con la materia. Eh, eh, esa radiación va interactuando con el medio, con el aire o con la materia en sí y va cediendo energía. Ellos van cediendo energía hasta el momento de ser frenados por completo. ¿Qué va a permitir esa penetración o ese cese de energía? Dependiendo de cada tipo de radiación, si es alfa, si es beta, si es gamma, rayos X, o si es neutrónica, ¿qué lo puede frenar? Como habíamos dicho ahorita, recuerden esta partícula de aquí, esta que yo les había dicho, esta alfa que es muy pesada, es un núcleo muy pesado. Con una hoja de papel, esa radiación alfa, al ser tan pesada, es capaz de atenuarse, de liberar su energía con una hoja de papel. Pero aquí la que nos interesa, esta radiación gamma o radiación X, que es con la que nosotros trabajamos, como eh, por su forma, como es una onda electromagnética,
Esto va a ser capaz de ser atenuado es con una placa de plomo. Por eso nosotros en nuestros consultorios o cuando nosotros entramos, cuando son, por ejemplo, equipos de intervencionismo, nosotros, ¿por qué nos colocamos un chaleco plomado o por qué nuestras paredes en los cuartos de rayos X son plomados? Porque para evitar que esa radiación salga de la sala, o sea, se llegue y se atenúe y ya no esté, y pues si se disipe o se absorba en el plomo y no nos llegue a nosotros o a la secretaria o al personal o al público que se encuentra alrededor de esa sala. Porque al ser tan denso el plomo, esa radiación se absorbe ahí y libera su energía. Listo. Entonces, esta parte es la física, pero de lo que nos interesa a nosotros, que es los rayos X. En los rayos X, como son ondas electromagnéticas, tenemos que entender muy bien cuál es este espectro electromagnético. Este es el espectro electromagnético, que son ondas, pero ¿qué difieren esas ondas? Esas ondas difieren de la frecuencia y esa frecuencia va muy ligada a la energía. Hay muchos tipos de radiaciones en este momento que nos llegan a nosotros y no solo radiación ionizante, que es lo que nos interesa, sino también radiación que no ioniza, como son ejemplos de los microondas, de las ondas de radio, el espectro visible, que es la luz que nosotros podemos percibir. Mire que de aquí el espectro visible, las microondas, mire que las ondas no son tan repetidas, o sea, no tienen una frecuencia tan alta. Eso quiere decir que son de poca energía. Y miren que aquí a lo último tenemos un poquito del espectro ultravioleta, los rayos X, que son lo que nos interesa a nosotros en este caso, y los rayos gamma. Mire que las ondas aquí se repiten muchas veces, eso quiere decir que hay mucha frecuencia. Cuando hay mucha frecuencia, hay mucha más energía. Entonces son ondas que tienen mucha energía, entonces cuando interfieren con nosotros, por eso nos interesa tanto sus efectos, cuando interfieren con nosotros al tener tanta energía, pueden ocasionar daños en la célula o al interaccionar con nosotros hay un riesgo asociado por esa alta cantidad de energía que tienen. Por eso, esta parte de aquí, nosotros no decimos, ay, no, es que nos tenemos que cuidar mucho de las ondas de radio o de las microondas o de la luz que nosotros percibimos de los colores y eso, pues porque esas ondas, a pesar de que son pues, ondas electromagnéticas igual que los rayos X, pero ¿qué los diferencia? Su energía. No tienen la capacidad para ionizar. Por eso es que nosotros a los rayos X se llama radiación ionizante, porque al ser tan alta energía tienen la capacidad de ionizar las moléculas. ¿Qué quiere decir ionizar? Separar cargas, generar radicales libres y a nosotros como seres humanos generar esos radicales libres, ionizar, eso genera ciertos efectos en nuestra salud o ciertos efectos biológicos que me imagino que luego más adelante tendrán una capacitación de cómo se generan esos efectos o cómo es que interacciona la radiación con nosotros y cómo se generan esos radicales libres. En este momento estamos viendo como la física o cómo es que se produce. ¿Sí? Entonces, en este caso, que es lo que nos interesa en nuestros equipos de rayos X, es esta parte de aquí, que sabemos que son ondas, así como la luz también es onda, pero ¿qué los diferencia? Esta es la luz que nosotros vemos, ¿qué los diferencia estas ondas que nosotros vemos y que siempre estamos expuestos a estas ondas que nosotros trabajamos? Su energía. Entonces, al esto ser mayor energía, es capaz de ionizar la materia. Entonces, esta partecita de aquí ya se las había explicado, que siempre estamos expuestos a radiaciones ionizantes, natural y artificialmente. Artificialmente en diferentes industrias o en la sector salud que ya conocemos, y en la parte natural por los materiales y algunos alimentos y los rayos cósmicos, etcétera.
Entonces, siempre hay que dejar, a veces las personas le tienen mucho miedo a la radiación y no saben que siempre nos estamos irradiando, constantemente, constantemente. Y ya, a ver, este es otro ejemplo como de qué porcentaje de radiación natural y artificial hay en el mundo. Miren aquí elementos como el radón, el torón, la radiación cósmica, radiación que viene de los suelos o algunos componentes de los edificios con los que construyen que tienen radiación, alimentos y bebidas. Y aquí está, esta pequeña parte de aquí es los usos médicos o radiación, o equipos de rayos X, que son la parte artificial que se utilizan en radiodiagnóstico, en radioterapia o en diferentes, no solamente utilizamos radiación ionizante para uso clínico. Muchas empresas como escáneres de maletas o para ver calidades de productos utilizan rayos X para ver cómo están conformados o si sí está, si se llegó al producto que se quería. Listo. Entonces, aquí les tengo un ejemplo de otros ejemplos de, aparte del radiodiagnóstico, de aplicaciones de las radiaciones ionizantes. Por ejemplo, hay industrias que irradian los alimentos para así evitar que se le generen hongos o que sean más perecederos, que duren más. Entonces, miren aquí hay un ejemplo de las papas que no están irradiadas a las papas que están irradiadas en un mismo tiempo. Estas ya tienen hongos, ya tienen raíces, en cambio las que no están, las que están irradiadas permanecen más, pues duran mucho más. También para el control de plagas, el control de procesos industriales, muchas empresas como Bavaria, como Postobón, bueno, sí, muchas empresas lo que hacen es cuando ya tienen su producto terminado, por ejemplo, un paquete de galletas, siempre los pasan por los escáneres, esos los irradian y ven la imagen a ver si, por ejemplo, las galletas por dentro no están, por ejemplo, quebradas o, por ejemplo, que se fueron 3 galletas y no 4. Entonces también hay equipos para mirar como ya la parte final para así poder ya ser distribuido, por ejemplo, los alimentos o yo como voy de tiempo, es que yo luego me paso, los elementos y sí, para distribuirlos finalmente. Sí, o seguridad, ya que nosotros de pronto cuando viajamos en aviones nos damos cuenta que nuestros bolsos los pasan por un escáner, eso es un equipo que emite radiación y lo que hace es que tiene una imagen de nuestro bolso por dentro para evitar que pues llevemos cosas que no podemos ingresar a un vuelo y por seguridad. Entonces esos son otros ejemplos de cómo se utiliza la radiación ionizante, no solo en radiodiagnóstico como lo conocemos. Y pues ya otras aplicaciones, las radiografías, que ya todos ustedes las conocen. Y también hay otra parte con radiación natural, con lo que les explicaba al principio, que es la edad de los fósiles. Con el carbono 14, ¿se acuerdan del ejemplo del carbono 14? Que es un isótopo radioactivo. Con eso pueden investigar cuánto es la edad de un fósil y saber pues sí cuánto lleva en la historia de la Tierra. Y otra aplicación de las radiaciones ionizantes es la energía nuclear. Eso es por procesos de fisión. El GLOBESA también es no es con radiación artificial, sino con radiación natural. Isótopos radioactivos hacen ese proceso de fisión para llegar a su estabilidad y lo que hace es que genera mucha energía, pero así no es como se genera la energía de las plantas nucleares. Lo que pasa con esa energía es que en esos procesos liberan demasiado calor. Ese calor calienta agua y se genera vapor de agua y ese vapor de agua lo que va a hacer es mover unas turbinas y esas turbinas es lo que crea la electricidad. Entonces esa es otra aplicación de las radiaciones ionizantes. Listo. Entonces, lo que les decía ahorita, qué efecto sobre la materia. La radiación siempre va a interactuar con su medio, con el aire, con todo el medio que lo rodea. Él va a interactuar con ella y
Si es ionizante, puede, como su nombre lo indica, puede generar pares iónicos. Eso es lo que les decía, así que ioniza la materia y puede generar esos pares iónicos. Y las no radiaciones, las no ionizantes, perdón, no tienen esa capacidad de ionizar la materia. Listo. A ver, yo les explico un poquito de cómo, a ver si lo vemos aquí. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Sabemos que ya tenemos la radiación, los rayos X, cómo interactúa esos rayos X con los átomos de cualquier cosa que interactúe, ya sea con lo de nosotros, una mesa o cualquier cosa. ¿Qué va a pasar con nuestros átomos cuando la radiación interactúa con ella? Veamos este clipcito. Entonces llega la radiación, interactúa con uno de los átomos sí, de nuestro organismo, cualquiera de los millones y millones de átomos que tenemos, y esa radiación, volvámoslo a ver, esa radiación viene, interactúa con un electrón de nuestro átomo, ¿y qué va a ocurrir? ¿Qué pasó? Ese electrón sale de esa órbita y este átomo queda sin un electrón. ¿Qué pasa si un átomo queda sin un electrón? Queda cargado y ese átomo queda inestable, quiere volver a tener su electrón. Y aparte de eso, mire que tenemos un electrón que salió. Ese electrón va a empezar a interactuar con otros compuestos, con otros átomos de nuestro cuerpo. Pues hablo de nuestro cuerpo porque es lo que nos interesa, pero pues así pasa con todos los elementos y con toda la interacción. Así es como se interacciona la radiación con la materia. Entonces, otra vez llega la radiación y libera ese, ese electrón. A este se le conoce como efecto fotoeléctrico. ¿Por qué? Porque miren que ese electrón que salió absorbió todo ese fotón. No quedó rastros de él. Mira, lo absorbió por completo y sale. ¿Sí? Esto se va a dar en electrones que están muy ligados al núcleo. ¿Por qué? Porque aquí este electroncito tiene una energía de ligadura muy grande con ese núcleo porque está muy cerca. Entonces yo requiero mucha más energía para liberarlo y por eso es que si me absorbe, yo necesito todo ese fotón para liberar ese solo electrón. Mire que ahí se absorbe y se va. En cambio hay otro, no sé si lo tengo, sí lo tengo, dispersión Compton, y ahorita les hablo porque de pronto los tecnólogos conocen mucho la palabra de distorsión. Mire lo que pasa aquí, ese mismo fotón, llega el fotón e interacciona ya no con uno de muy ligado, sino con uno de la periferia que no está tan ligado. Entonces, ¿qué pasa? Ya ese fotón ya no requiere, ay, perdón, ese fotón ya no requiere toda la energía para liberarlo, sino como es de la periferia, ese fotón va a ceder cierta energía, es capaz de liberar ese átomo y aparte de eso, mire que queda otro fotón. Con menos energía, sí, pero queda otro fotón. Ustedes ven qué es lo que les llega a los tecnólogos de radiación, la radiación dispersa. Este proceso de dispersión es lo que nos llega a nosotros como personal de trabajador con radiación ionizante. Porque aparte de que se libera un electrón, que eso va a generar un efecto al paciente, aparte de eso queda un fotón por ahí rodando que que es el que nos llegue a nosotros y el que nos, genere, pues nos marque una dosificación a nosotros. Esta es la parte de dispersión. Entonces, por eso este proceso Compton no gusta mucho porque pues genera radiación dispersa y aparte de eso, en el proceso de calidad de imagen o en el proceso de la imagen, esto antes genera un ruido la imagen. Entonces, en los equipos de rayos X tratan mucho de que no se genere este proceso, que el efecto Compton, aparte de que genera radiación al paciente, llega radiación a nosotros como personal y no nos aporta la imagen. Entonces ese proceso es súper ineficiente. Entonces esta es como la radiación, cuando ya se produjo, llega e interacciona con los átomos de la materia, nuestros átomos o cualquier átomo que interaccione con esa radiación. Entonces, efecto
perdón, Compton, que no queremos, y el efecto fotoeléctrico, eso siempre va a pasar, alguno de esos dos, o que interaccione con uno muy ligado al átomo y absorba todo ese fotón, o que interaccione con uno de la periferia y se absorba un poco y quede aún así un fotón de menos energía rondando por ahí. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de cómo es ese proceso para que tiene que hacer el equipo para realizar, para generar radiación ionizante. ¿Cómo genera ese tubo radiación ionizante? Entonces, primero, yo creo que esto se los coloco después. Primero hablemos de esto para que creo que me entiendan mejor el esquema. Este lo que tenemos aquí, ya esto es radiación artificial, lo que ustedes Luisa, no te conocen. escuchamos. Hola, ¿me escucha mejor? Ah, ¿me escucha mejor? Aló. ¿Me pueden decir, porfa, si me están escuchando mejor? Hola. Bueno, voy a seguir. Me avisan si de pronto sigue teniendo dificultades con el audio. Entonces, esta parte de aquí es la radiación. Espera que no me escuche. Sí, sí me escucha. Sí, sí. Eh, la radiación artificial, cómo funciona o cómo se crea esa radiación en nuestro equipo de rayos X. Aquí tenemos una ampolleta, un tubo de rayos X, por lo cual está conformado por un cátodo y un ánodo, ¿sí? Entonces, también está recubierto por un aceite. Entonces, entre este cátodo y este ánodo va a haber una diferencia de potencial, que va a hacer que aquí, en este cátodo, se aglomeren una cantidad de electrones, ¿sí? Y como este ánodo de aquí va a estar cargado positivamente, ustedes saben que cargas opuestas se atraen, estos electrones que yo voy a tener en este lado de aquí se van a se van a sentir atraídos a este blanco. Entonces, y con una velocidad muy grande. Entonces van a venir estos electrones, se van a querer acercar a este cátodo y como esto es un material duro, o sea, si es demasiado denso, al hacer o sea, este cambio tan brusco de velocidad, ellos llegan con una velocidad muy grande y lo recibe algo súper duro y los frena. Esa diferencia ahí de energía con lo que ellos venían así todos contentos acercándose a su ánodo, ¿qué va a pasar? Va a hacer un cambio de velocidad, una desaceleración muy fuerte. Y ahí ese cambio de energía va a liberar fotones, en este caso nuestros rayos X, de muy alta energía. Entonces, llega esa diferencia de potencial, mis electrones se sienten atraídos hasta este blanco positivo, este ánodo, y como son frenados muy bruscamente, en ese proceso de frenado se van a generar nuestros rayos X en todas las direcciones. Es muy importante por eso que este tubo tiene una carcasa que hace que solamente nos interese dónde está nuestro colimador o nuestro haz principal. Que aquí estos rayos X que se generaron en todas las direcciones sean atenuados y no, pues no salgan de esa parte de la coraza. Solamente me interesa aquí los que salgan por nuestro haz principal, que es donde va a salir al paciente y donde vamos a tener nuestra imagen. ¿Sí? Entonces, en este proceso, por eso es que tenemos aquí esta ampolleta de vidrio que nos sirve de refrigerante. Aquí esta ampolleta, este vidrio, este aceite, perdón, este aceite nos sirve de refrigerante porque en ese proceso se genera una cantidad de calor extrema. Entonces, para ayudar a que el tubo no se recaliente y se vaya a fracturar, para eso está este aceite refrigerante y este ánodo, ustedes saben, este ánodo de aquí, él rota. ¿Para qué rota? Para que no solamente se estén creando esos fotones de alta energía en un solo lugar y haya un desgaste de ese ánodo, sino que sea como uniformemente en toda esta parte del ánodo. Entonces, así ocurre
el proceso de cómo nuestros equipos que tenemos en nuestros hospitales, en nuestras clínicas, se formen los rayos X. Entonces, hay una diferencia potencial, los electrones se sienten atraídos a este material que está positivo, está aterrizado, está positivo, con una alta velocidad. Se frena muy bruscamente y se crean fotones muy energéticos, pero gracias a esta coraza solo se limitan a nuestra as principal, que es donde nosotros nos interesa, donde nosotros vamos a tener nuestro paciente, ¿sí? Entonces así es como funciona. Entonces ahora sí, vamos a nuestro esquemático que viene esta, recuerde que ya no es radiación al principio, sino que ¿qué son? Los electrones. Entonces llegan los electrones con alta velocidad, se sienten atraídos este es el blanco, o sea, el ánodo, se sienten atraídos, esto los frena bruscamente y se genera radiación. Entonces, mira que anteriormente teníamos era que la radiación interactuaba con el material, ahora con el proceso de formación es que el electrón llega, se frena por ese material y se genera radiación. Pero estén teniendo esto muy claro, me cuentan si de pronto hay alguna duda. Yo sé que este tema es muy denso, pero me cuentan si de pronto hay alguna duda que tenga. Bueno, listo, entonces sigamos. Listo. Entonces, Eh, es importante tener en cuenta las propiedades de la radiación. Una muy importante es cómo interactúa ella con la materia y por eso es que nosotros podemos, así nosotros no podamos ver con nuestros ojos la radiación ionizante, pero existen artefactos que como eso interacciona con ellos, existen artefactos que pueden medirlo o sí puede ser cuantificable. Uno de esos casos son las pantallas pues, fotosensibles, que en este caso se utilizaron para hacer la innovación de crear un equipo de rayos X para el radiodiagnóstico. Entonces, como esa radiación interactúa con la materia y esas pantallas fotosensibles, lo que hacen es que captan esa radiación y podemos obtener una imagen a partir de ello, ¿sí? Entonces, ¿cómo se genera? Espera, lo adelantamos, pero yo veo, bueno, estos son ya ejemplos de tubos de rayos X, ya pues físicamente, como se ven nosotros visualmente, como lo vemos. Y hablemos un poquito, bueno, de equipos, aunque ustedes conocen más los equipos que yo. Estos son diferentes equipos. Tenemos, para los que no conozcan, de pronto aquí hay personas que no son tecnólogas de rayos X. Este es un mamógrafo. Este ya se utiliza es en la parte, este de aquí es un rayos X periapical, se utiliza en la parte de odontología. Este es un tomógrafo. Todos ellos, el principio físico es el mismo, pero varían dependiendo del diagnóstico que yo quiero obtener. Este de aquí es se utiliza en odontologías. Este es un mamógrafo pues para detectar si de pronto hay presencia de cáncer de mama. Y este equipo de tomografía, pues este es diferente, aunque algunos mamógrafos ya cuentan con esta tecnología de tomosíntesis para generar eh, imágenes 3D, pero este en especial eh, lo que tiene es que aquí tiene un tubo que rota y toma múltiples imágenes y ahí uno puede hacer una reconstrucción tridimensional. El resto que vamos a ver solo generan imágenes planas, imágenes en 2 dimensiones. Entonces, el plus que tiene este tomógrafo es que el tubo está rotando, por lo tanto está tomando diferentes proyecciones, diferentes imágenes, y yo con esa reconstrucción de múltiples imágenes tomadas al paciente puedo hacer una reconstrucción tridimensional.
Aquí tenemos otros dos ejemplos de un equipo de rayos X panorámico también para el uso odontológico, pero aquí ya me va a abarcar el periapical, es más como zonas específicas que yo necesite la radiografía. En cambio, un panorámico me toma la totalidad de la boca. Y este de aquí es un rayos X que utilizan en veterinaria para los animalitos. Estos de acá son equipos para arcos en C, rayos X para intervencionismo, que es tener cuidado porque aquí ya el personal no se encuentra por fuera de una sala, sino que ya el personal, como se utiliza en cirugías, está por dentro, pero para eso existen los chalecos plomados, los protectores de tiroides con plomo. ¿Para qué? Para que esa radiación que salga de esos equipos se atenúen en nuestro delantal, en nuestro material que llevemos y no nos llegue a nosotros, ¿sí? Eh, un rayos X convencional, todos súper familiarizados con él, para tomar radiografías de extremidades, de tórax, de columna, pues para ver fracturas, en fin, y este de aquí es un densitómetro para medir densidad ósea en los huesos. Este es tiene una energía súper poca, tanto así que el operario lo utiliza dentro porque la radiación que emite este equipo es prácticamente la misma que el fondo natural. Como lo decíamos al principio, recuerde que siempre estamos expuestos a una radiación natural. Entonces la radiación que emite este equipo es la misma que siempre, pues es muy similar a la que nosotros estamos expuestos todos los días, ¿sí? Entonces, pues no hay problema, entonces el tecnólogo se queda adentro de, de la sala, porque emite muy poquita energía. Entonces aquí ejemplos de tubos de rayos X, miren, esta es la coraza de un tomógrafo, como él está girando y toda la adecuación eléctrica y electrónica que debe tener pues para hacer todo ese proceso. Este es el de un rayos X periapical que pues es muy pequeñito. A ver, hablemos de las consolas. Por ejemplo, la diferencia, no sé si he hablado, bueno, los equipos de rayos X, ¿se acuerdan que yo les decía que el tubo está sometido a una diferencia de potencial? Ese KB, famoso kilovoltaje, que yo le aplico a mi equipo para que esos electrones se sientan atraídos al blanco, eso va a depender, entre más energía yo le coloque, más energía van a tener mis fotones, mis rayos X que se forman. Entonces, mira que aquí ese kilovoltaje está muy aferrado a la energía que tienen esos fotones. Entre mayor kilovoltaje, mayor energía van a tener, y si tienen mayor energía, va a tener mayor penetración en el material que yo le ponga a irradiar, ¿sí? Que el miliamperaje, es que espérate que yo miro, porque no sé, se me perdió. Ah, bueno, aquí es esta diapositiva. Entonces, hay tres factores súper importantes en un equipo emisor de radiación ionizante. Está el kilovoltaje, ahí es una horita, como comenzamos a ver si me va a demorar un poquito más. Bueno, ahí me disculpa. Eh, el kilovoltaje que viene con el poder de penetración, porque es la energía, entre yo más energía tenga, esos fotones van a ser muy energéticos y me van a traspasar lo que sea. Es, por ejemplo, pongámoslo así, una pelota. Si yo la tiro muy poquito no sé, a una pared, supongamos, no me va a penetrar lo suficiente, sí. Así yo la tiro con una energía o una fuerza impresionante, puede que yo traspase esa pared con la pelota. Lo mismo, asociémoslo aquí a los rayos X. Si yo tengo un cabello muy grande, ese cabello va a tener una energía inmensa y me va a atravesar lo que sea, el paciente. Entonces, no, ¿qué va a pasar ahí? Si me atraviesan todos los fotones, la imagen se crea con, con lo que se absorbe también de esos fotones en la materia. Entonces, esos fotones se van atenuando dependiendo de la densidad de nuestro cuerpo, si es tejido blando, si es hueso, entonces ahí es que se va generando la imagen. Si todos traspasan, pues yo veo todo oscuro, ¿sí?
pero como se van atenuando, ahí se va generando el contraste y los niveles de grises. Entonces es súper importante cómo jugar con ese kilovoltaje, dependiendo de yo qué quiero ver. No es lo mismo si yo quiero ver una extremidad, si quiero ver una columna es más densa que, por ejemplo, una manito. Entonces, por eso yo ahí, el tecnólogo, varía el kilovoltaje. Y entonces, ¿qué tiene que ver el miliamperaje? El miliamperaje es la cantidad de rayos X que se generan. Entonces, el KB viene con la energía de cada uno de esos rayos X y el miliamperaje con la cantidad que yo tengo, ¿sí? Y esa cantidad va muy asociada a la calidad de imagen. Si yo tengo muchos fotones que están interactuando, voy a tener mejor resolución. Van a haber más fotones que van a poder interactuar con más tejido y yo al final voy a tener una mejor resolución de mi imagen, ¿sí? Pero pues tampoco le puedo poner mucho miliamperaje a algo que no se necesita, porque también ese miliamperaje y ese kilovoltaje van a estar asociados a la dosis que yo le entregue a mi paciente. Si yo le coloco mucho de estos dos, pues primero, si le coloco mucho kilovoltaje no voy a ver nada, y si le coloco mucho miliamperaje, algo que no se necesita, pues estoy irradiando más a mi paciente innecesariamente. Y entonces, si el tiempo, por último, el tiempo que tenemos aquí, el tiempo de exposición, viene dado cuánto deje de obturar mi equipo de rayos X. Entonces, 500 milisegundos, 400 milisegundos, es ese tiempo en que se está emitiendo radiación. Súper importante tener en cuenta porque hay personas que piensan que ese carta de rayos X, cuando yo termino el disparo, no puedo entrar, por ejemplo, entre 5 minutos porque de pronto sigue radiación. No, esa radiación es como la luz. Si tú apagas la luz, de inmediatamente se coloca oscuro, ya no hay luz. Es lo mismo con esa radiación electromagnética. Yo dejo de obturar el equipo y ahí ya no hay radiación, a diferencia de que si fuera al principio con un material radiactivo en medicina nuclear, que es un material que siempre está emitiendo radiación, entonces ahí siempre va a haber algo que esté emitiendo radiación. Aquí con el equipo de rayos X, inmediatamente termina el disparo, ahí ya no hay riesgo de irradiar, porque hay personas que creen que tengo que esperar que 2 minutos para entrar a la sala porque ahí hay radiación. No, entonces pilas y ojo con eso, que no, ahí mismo termina el tiempo de exposición, termina la irradiación al paciente, ya pues si el equipo ya está uno libre para poder entrar a la sala. Entonces, súper importante esos tres factores y cuál es su significado y a qué van ligados: kilovoltaje en penetración, miliamperaje cantidad y tiempo, el tiempo que está siendo el equipo funcionando y emitiendo radiación. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, si yo coloco por ejemplo, esto es una radiografía la cual le variaron el kilovoltaje, ¿sí? Y dejaron el tiempo, el MAS, que es el MAS es el miliamperaje por el tiempo de exposición, o sea, es la multiplicación de ellos dos, constante. Entonces, miren que si yo le coloco muy poquito kilovoltaje, ¿qué va a pasar? Para un material que requiere más. Ese, como no tienen tanta penetrabilidad, o sea, no tienen tanta fuerza, mi cuerpo va a absorber esos fotones y a mi detector, que me va a captar la imagen, no, no me va a pasar suficiente y no se me va a crear una imagen adecuada. Entonces, y lo contrario, cuando le coloco mucho, se me va a ver oscuro, se me va a ver negro, no se me va a ver nada. Entonces es importante saber cómo juego yo con ese kilovoltaje dependiendo de la zona y qué quiero yo ver en esa imagen, ¿sí? Y también miren acá la parte del MAS. También si yo le coloco muy poquito, no voy a alcanzar a diferenciar bien entre un tejido y otro, entonces no voy a tener mucho contraste en la imagen. Y si le coloco mucho, pues también voy a sobrecargar la imagen y pues tampoco voy a ir muy bien. Entonces, tener una relación buena entre estos dos, pues eso ya los tecnólogos lo tienen muy bien claro y ellos son los que saben cómo tomar esa radiografía, ¿sí? Procesamiento de imagen. Ya nos estamos migrando, pues aquí tenemos placas de líquidos de revelado, pero esto es muy, muy, muy difícil que uno vea un hospital o una clínica en la actualidad con líquidos de revelado. Eso se ve en radiografías periapicales en odontología y eso que ahora últimamente han estado migrando a la digitalización, pues
por medio ambiente y por procesos. Ustedes, no sé si a alguno les tocó esa parte de revelar con líquidos de revelado, es súper difícil, muy demorado y pues para un hospital que tiene tanto volumen, pues no sale factible hacerlo todavía con líquidos de revelado. Muchos están con proceso digitalizado, CR, que es por medio de un chasis, se toma la placa y tiene un proceso intermedio que es tomar la placa y llevarla a digitalizar, pues tiene como un proceso intermedio entre la digitalización, porque tengo que llevar ese chasis a una lectora que me reproduzca la imagen. Y el flat panel, que es directo, o sea, es DR, o sea, ya es completamente digitalizado, que uno toma la imagen e inmediatamente está mi imagen en mi computador. Esto es en el caso de pues un arcoencefangiógrafo que es CR para un convencional, y esto es para un periapical, que es un sensorcito pequeño que da la imagen directa al computador. En arcos en C y en radiografías convencionales como el proceso de imagen, de líquidos de revelado, DR y CR. Listo, importantísimo, la colimación. La colimación es súper importante porque a veces nosotros no queremos irradiar, queremos, por ejemplo, solamente una extremidad y eso nos ayuda a limitar el haz de rayos X para no tener que irradiar a mi paciente. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de colimar bien? Que ajusta el tamaño de campo, evita una exposición innecesaria tanto al paciente como a nosotros. Si hay mayor campo de radiación, va a haber mayor radiación dispersa, que es la que nos va a llegar a nosotros como operarios del equipo. Entonces, entre uno mejor colime, ajusta esos colimadores, mejor va a tener, y aparte de eso, pues como les dije, va a disminuir la radiación dispersa y también va a haber un aumento de la calidad de la radiografía. Entonces, muy importante esa parte de colimación, que es como ajustar, los equipos vienen con un ajuste para limitar ese rayo dependiendo de qué yo quiero ver en la imagen. Si yo quiero ver una manito o si quiero ver todo el tórax. Entonces, súper importante el proceso de colimación. Y creo que voy a mirar, porque yo a veces me salto diapositivas, creo que eso era lo que les tenía, sí, yo creo que eso es lo que les tenía para el día de hoy. Pues no sé si están aburridos porque no me hablan, no me preguntan, no me dicen nada. Entonces cuéntenme a ver si de pronto tienen alguna duda o muy aburrido o qué, los escucho. A ver. No, Luisa, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Cuéntame, Iván. No, todo estuvo excelente, magistral, muy, muy chévere. Siempre en el mundo de la radiología conocemos cosas nuevas. Por ejemplo, ahorita lo que estabas mencionando de la radiación natural, digamos que es un tema que no lo tenemos tan claro y muchas veces pensamos que simplemente emisión de radiación es los equipos convencionales de radiación, los equipos de radiación artificial. Ese es el Sí. pensamiento, incluso nosotros que trabajamos con radiación todos los días. Ujú. Entonces, sí, ahí estuvo como chévere esa parte de despejar esa duda. La parte ahora última que nos mostraste de kilovoltaje, miliamperaje, tiempo, esa relación súper importante también que a veces, muchas veces la pasamos por alto. Lo de colimación, me gustó lo de colimación, también es una cosa que el tecnólogo con el día a día y el volumen también termina dejándolo de lado y no sabe lo importante que es y sobre todo la calidad diagnóstica que le aporta a una imagen el colimar. Yo pienso que es una de las cosas junto con la técnica ideal fundamentales para que una placa quede bien elaborada. Sí, claro, y además que hay menor radiación y menor riesgo de que el tecno como tal se irradie. Entonces sí, la invitación es a Colima, y pues también ahí en esa imagen se veía que, por ejemplo, para una piedra también, para una pierna, se estaba irradiando también el sector de las gónadas del paciente, que es un órgano muy radiosensible
por su actividad mitótica, que me imagino que luego van a tener capacitación de efectos biológicos, que ahí van a ver como más parte de esa biología y los órganos más radiosensibles, entonces ahí como que van a destacar un poquito más las dudas de cómo interacciona con nuestro organismo. Luisa, Entonces, muchas gracias. yo tengo... Aló. Hola, Abraham. Luisa, bueno, interesante el tema de que vi por ahí una imagen, no alcancé a tomar el dato, que en un vuelo de 1 hora, ¿cuánto es el nivel de radiación que uno recibe? Sí, sí, ya la voy a poner. Entonces está al principio. ¿Es que está aquí? Acá, me imagino que esa. Sí. ¿Cuánto dice? 5, ¿sí? 5 microsievert por hora. O sea, por cada hora que huele, estoy 5 recibiendo. microsievert. Igual sí, porque como estamos más a una mayor altura, esos rayos cósmicos que nos vienen del exterior, pues vamos a tenerlos más próximos. Igual 5 microsievert hora también es muy, por ejemplo, a veces que hago los controles de calidad y mido el fondo natural, siempre estamos expuestos como al 0.3 microsievert hora, 0.2 microsievert hora. De Ese es pronto, el fondo relacionando eso natural. con las mediciones que tenemos en la empresa en cuanto al dosímetro, ¿esos valores también vienen en microsievert? Como para hacer una Sí, comparación. sí, eso sí viene en microsievert, porque recuerden que al año, para un trabajador convencionalmente expuesto al año, el límite, y eso que eso nunca pues no pasa, es 20 milisievert al año, milisievert, pero normalmente en los dosímetros siempre o la mayoría de las veces es no detectable o muy pequeño, porque pues como siempre estamos detrás de una barrera, lo que nos llega a nosotros prácticamente es fondo natural. O pues también se garantiza que sea como fondo natural, porque en los controles de calidad ustedes ven, no sé si han visto que nosotros medimos como la radiación que hay después de la barrera. Entonces, si de pronto hay alguna fuga, hay algo, pues siempre hacemos los que se tiene que volver a blindar o se tiene que reforzar el blindaje. Entonces, lo que les está llegando a ustedes del exterior, la verdad es muy, muy mínimo comparado a lo que siempre nos irradiamos. Entonces, por eso O sea en los que, dosímetros es no detectable o microsievert. Sí, sí. en conclusión, me irradio más viajando que trabajando. Sí, sí, eso sí. En conclusión, pasa eso, que radias más viajando que trabajando. Y Listo, eso, gracias. pero no falta que de pronto algunas instalaciones, por eso es lo bueno del control de calidad, hayan fugas, y obviamente eso es lo que no se quiere, y el trabajador se irradie. O por ejemplo, el intervencionismo, no sé si ustedes hayan trabajado en intervencionismo siendo tecnólogos de cirugías, que uno está ahí dentro de la sala con el equipo operando, pero igual con el chaleco también lo que se atenúa en el chaleco es demasiado, pero igual pues ahí sí hay mayor riesgo. No sé si les ha tocado en cirugía. No. No, no. Bueno, ahí sí hay mayor riesgo. Pero así cuando son convencionales, tomógrafos, la barrera atenúa demasiado. Y pues como ustedes son juiciosos y no se meten cuando hay por ser personas con pues, niños y eso a la sala, sino al acompañante, entonces ahí no se van a irradiar, ¿cierto? Vale, Luisa, gracias. Listo, con mucho gusto. ¿Habrá alguna otra pregunta? ¿No? Listo, entonces les recuerdo, porfa, los que no hayan llenado la asistencia, espérate, miro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos hay aquí? 7. Creo que sí, creo que estamos todos con la asistencia. Entonces, muchas gracias por la atención, espero pues se les haya quedado